¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo espacio de la clave del éxito. Estamos acá junto a Cintia, como siempre, eh, Como siempre. como siempre, por supuesto, y como es debido, para desarrollar este programa en torno a conceptos que nos llevan a impulsar nuestra potencia, lo poderoso que somos. Óscar Cáceres por acá, les saluda cordialmente. Y Cintia, ¿cómo estás? Excelente. Y con ganas de hacer este programa, fíjate. Bueno, siempre, Siempre. pero hay programas que a mí también me llaman la atención porque hay cosas que me gusta descubrir, saber, conocer y bueno, hacerles llegar, por supuesto, a todos nuestros auditores de este conocimiento, este know-how que trae también nuestro invitado el día de hoy. Por supuesto. Recordarle a nuestros amigos, por supuesto, de que La Clave del Éxito es un programa que lo que pretende es conversar respecto de justamente de las claves que han llevado a personas, fundamentalmente personas, a organizaciones también podría ser, pero en este caso personas, Bueno, las personas son las que forman las son las que organizaciones. forman las organizaciones. Las que han llevado a personas a espacios de éxito, entendiendo también el éxito como un espacio donde llegar, un espacio donde uno logra lo que quiere, la capacidad para definir con certeza lo que uno quiere y, por supuesto, transitar hacia eso para lograrlo. Eso entendemos por el éxito, por lo tanto, las claves son aquellos aspectos, como diríamos en el Balance Scorecard, que es esa herramienta de planificación poderosa, los factores críticos que definen que una persona logre éxito en la vida. Y de eso hemos conversado permanentemente, de eso vamos a conversar hoy día, por supuesto, también con nuestro invitado. Vamos a mezclar esos conceptos con elementos que tienen que ver con la capacidad de visionar y también con algo que está tan bullante hoy día, pues, Cintia, Así es. que es la tecnología y específicamente la inteligencia artificial. Exacto. Así que Que ya tenemos... estamos tan inmersos ya con la inteligencia artificial, no nos hemos dado cuenta desde hace mucho tiempo ya, y hay muchos procesos que están automatizados y hacemos cosas donde ya está incluida la inteligencia artificial, pero a veces no lo sabemos. Así es. Pero esto va creciendo, perdón, cada vez más. Y bueno, es importante conocer cuál es el alcance, hacia dónde va, cuál es el futuro también de la IA. Y bueno, para no quedarnos rezagados. Sí, y desmitificar un poquitito también lo que significa porque mucha gente tiene la idea de que vamos a ser prácticamente esclavos de la inteligencia artificial y vamos a entrar en una época oscura de la humanidad. Como que la IA nos va a conducir la vida, ¿no? O sea, nos va a manejar a nosotros. Así es, y para eso tenemos un tremendo invitado con el cual vamos a conversar hoy día respecto de este tema y de otros. Porque claro, una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención de la gente que logra éxito en la vida, que el éxito tiene que ver con una visión. Con un propósito. Con un ¿no? propósito. Es decir, este es un dato súper interesante. ¿Eh? Fíjate que alrededor del 80% de la gente en este planeta no tiene claro hacia dónde va. O sea, no tienen objetivos, no tienen visiones, no tienen sueños, no tienen esas imágenes. Las visiones son las imágenes del lugar al cual vamos a llegar cuando hayamos alcanzado un objetivo. Claro, incluso a veces decimos, bueno, que sea lo que la vida quiera, ¿no? No, eso es o que terrible. sea lo que tenga que ser. Por algo pasan las cosas, ¿no? Por algo pasan las cosas, claro. Esas frases que de alguna manera delatan que no tenemos claro el propósito. Así es. Y que dejamos nuestra vida a la deriva. O cosas que tenemos que ser relevantes para nosotros a la deriva. Así es. Y una pregunta que surge naturalmente para nuestros auditores acá inmediatamente es, amigo y amiga que nos estáis escuchando, ¿tenéis claro Te salió el español. qué vas a estar realizando, logrando de aquí a un par de años más? ¿Qué vas a estar logrando a fines del 2026? Y cuando llega la pregunta, mucha gente siente como esas impotencias o incertidumbre. Incertidumbre, falta, pero de que una vez una persona se enojó conmigo y me dijo, ¿usted cree que yo soy adivino? No, si no se trata de ser adivino, se trata de preguntarte si es que hay algún direccionamiento que tengas en tu mente que te permita avanzar con certeza hacia algo, hacia un propósito, hacia una visión. Bueno, el invitado que tenemos hoy día avanzó con fuerza y convicción hacia una visión que él tuvo cuando comenzaba sus primeros pasos como profesional. Es una historia muy bonita que vamos a desarrollar con él, junto a él, hoy día acá, y por supuesto
Vamos además a conversar con él respecto de este tsunami que se nos viene encima, que es la IA, que es la IA, la inteligencia artificial, y que mucha gente se asusta y no sabe cómo administrar, sobre todo cuando hay tanto presagio, ¿no? De que cuando llegue la IA vamos a recortar tantos empleos, o claro, se van a ver afectados. O sea, yo creo que sí, efectivamente se van a ver afectados, pero uno puede hacer que se vean afectados positivamente, ¿no? Es decir, que tú te sirvas de la IA más que sea la IA la que de alguna manera te controle. Claro, te controle o te deje obsoleto, ¿no? No se trata de eso. Así es. Bueno, estamos conversando en Radio La Clave del éxito, respecto de temas que tienen que ver con nuestro impulso, con nuestro desarrollo, que tienen que ver con la capacidad que tiene un ser humano para lograr lo que se propone en su vida. ¿Tú tienes claro lo que quieres lograr, Cintia? Tengo clarísimo lo que voy a lograr. ¿Y dónde voy a estar de acá a 2 años? ¿Y dónde vas a estar? No, pero no lo quiero decir públicamente. Se cuenta el milagro, pero no el santo, decía mi abuela. Claro. Un cariñoso saludo a mi abuela que está en algún lugar de estas dimensiones extrañas que tiene la vida. Pero bueno, nosotros estamos acá en este mundo físico, en este planeta, en esta experiencia material, dirigiendo este espacio que se llama La Clave del Éxito, un programa pensado para el despertar de la conciencia de los seres humanos. Así es. Para que dejemos de transitar por este planeta como zombies. ¿Qué tal? Y que definamos lo que queremos. Bueno, parte todo desde ahí, pues, Cintia, querida. Y que tengamos la libertad de poder hacerlo, ¿no? Bueno, pero la libertad tiene que ver fundamentalmente con tu libertad personal, con la libertad de tus pensamientos, la libertad mental. Por ahí yo creo que va la cosa. Así que hoy vamos a entrevistar a don Chris. Valarino. ¿Lo presentas tú? Lo presento yo. Bueno, aquí está en nuestros estudios Cristian, que nosotros nos conocemos de hace tiempo ya. Él es Cloud Solution Architect en Microsoft Chile. ¿Perdón? ¿Es qué? Arquitecto de soluciones de la nube en Microsoft Chile. No vayan a pensar ustedes que es meteorólogo el amigo. No. Sí, mejor traducirlo. Pues sí, y se refiere a la nube informática, ¿no? Así es, exacto. Y también se ha especializado en Modern Work, ¿no? e inteligencia artificial. Que sería Modern Work, sería trabajo moderno. Trabajo moderno. Modern Work. Modern Work, ajá. Oye, bueno, hoy día está de moda ponerla en LinkedIn, uno pone en inglés. Su perfil en inglés. Sí. O el Spanglish, que hablas algunas cosas lo dicen en inglés y otras en castellano. Claro, así que tienen que aprender inglés, chicos, para que pongan sus perfiles en LinkedIn en inglés. Ya, como nuestro amigo es Architect. Así es. Bueno, además, instructor certificado de Microsoft, por casi una década fuiste instructor, y con trayectoria previa como consultor y emprendedor en soluciones de SharePoint. Bueno, en Microsoft está realizando una gran carrera, fue reconocido también con el Champion Awards de la TAM, y ha sido seleccionado también en programas globales en Microsoft. Y bueno, acompaña a grandes organizaciones en arquitectura, adopción y capacitación, destacando por su capacidad pedagógica y enfoque en gestión del cambio. Me encanta porque igual Cristian siempre ha sido como bien específico para cuando alguien no entiende, para explicarle con ejemplos hasta que la persona logre entender qué es lo que le están diciendo, qué es lo que debe aprender, digamos, de la tecnología, ¿no? Y bueno, también colabora estrechamente con sus colegas y clientes para resolver estos desafíos técnicos. Dentro de Microsoft es reconocido como un referente técnico. Siempre lo fue y ahora en Microsoft también se desmarca y logra ser ese referente. Compañeros de equipo suelen acudir a él para consultas avanzadas, como por ejemplo integrar datos de Microsoft Graph en informes, Power BI, en fin, mejorar también los reportes de Copilot. Así que aquí tenemos a Cristian, quien integra esa visión de negocio, personas, tecnología para habilitar transformaciones con impacto real. Así que con Cristian la innovación no se siente lejana, sino que se vuelve cotidiana, útil y medible. Parte de la vida. Así es. Y así debe ser, ¿no? Porque uno habla de tecnología como que lo siente muy frío todo, pero no. Aquí con Cristian logramos hacer eso. Muy bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí. Un gusto estar aquí con ustedes. Un placer, maestro. Un placer. Yo debo decir que conocí a Cristian hace muchos años. Sí, pues. Muchos años. Porque a mí me contrató una empresa que se llamaba, no sé si se llama todavía. Sí, todavía sí. Bien. Sí, pues sí, estuvo con nosotros el gerente hace algunos programas, hace varios programas. Exacto. Juan Wirkalaf. Me contrató Juanito,
para realizar algunos talleres de excelencia personal, con programación neurolingüística. Fue todo un hito porque era un grupo de chiquillos que Estaban partiendo su estaban carrera partiendo. profesional. Claro, Claro. y era súper interesante verlos cómo desarrollaban, cómo hacían negocios, cómo se creían el cuento. Fue una súper linda escuela esa. Una linda escuela y claro. Llena de desafíos. y esto- y claro de que todo sí. sentido. Juan nos entonces- ponía muchos Entonces, desafíos. sí, Sí, por supuesto, era un tipo desafiante, era un tipo además que tenía un estilo de liderazgo bien particular, ¿no? Y bueno, tú también trabajaste en imagen. hay que También, decir. también. De ahí nos conocemos. Claro, Así bueno, es. así que Cristian es conocido nuestro desde hace tiempo, pero desde esa época que cuando uno hablaba de Cristian Vallarino lo veía como el cerebrito, ¿m? Ujú. el que... De la tecnología, claro, el que claro, más el sabía. que más sabía sabía, exactamente. desarrollar. En esa época con tecnologías distintas a las de hoy día, por supuesto, pero ya se perfilaba como un experto, digamos, y después, bueno, siguió su camino con algunos socios de ahí mismo de imagen en un emprendimiento que se llamó Más People, entiendo, si mal no recuerdo, Sí. en el cual tú también estuviste. Pues, sí. También. Más También. People. Y después de eso, bueno, ahí nos perdimos la pista y hoy día Vallarino es un tremendo referente en la compañía para la cual él trabaja, pero él no trabaja, él se divierte. Sí, ¿De acuerdo? él la pasa Lo bien. paso bien. La sí, pasa me bien, gusta. porque- Disfruto. Claro, porque trabajar en una compañía como esa, bueno... Bueno, Pero y- además hago lo que me gusta. sí, claro. Claro. Pero yo me recuerdo que desde los tiempos de imagen, cuando yo hice la pregunta, ¿qué se ven haciendo de que un tiempo más apareció con claridad en tu mente? Yo voy a estar trabajando para Sí. Microsoft. Sí, es verdad. Desde esa época ya me empezó a tocar trabajar con tecnología de Microsoft, porque en imagen justamente era una de las tecnologías que usábamos para Ujú. desarrollar para nuestros clientes. Y claro, y desde ahí empecé a conocer un poco lo que era Microsoft y obviamente fue algo que me entusiasmó, me encantó. La filosofía del trabajo de empresas americanas, ¿cierto? Que tienen una filosofía un poco diferente. O sea, Bueno. Microsoft, porque el resto de las compañías americanas no. Bueno, de tecnología. Claro, de tecnología, sí. Y de alguna manera también es trabajar en el fabricante del producto que estaba usando. Entonces, Claro. siempre me llamó mucho la atención y desde esa época yo empecé a buscar mi camino, empecé a conocer gente de Microsoft aquí en Chile, porque Juan también tenía mucha llegada y por lo tanto él nos presentaba y de alguna forma pudimos tener contacto y desde ahí, claro, nace mi visión, que me costó, no cabe duda, pero como todas las cosas que cuestan son las que uno más quiere, digamos, y finalmente se dio hace Ujú. 6 años, casi 6 años atrás. Logré entrar, muchas veces intenté por el camino equivocado tal vez, postulando a los roles que no eran los que yo necesitaba, hasta que se dio la oportunidad de entrar en el rol que más me gusta y el que disfruto hoy día y por lo tanto lo paso muy bien. ¿A qué te dedicas en Maravilloso. Microsoft, Cristian, hoy día? Mi rol fundamentalmente es atender a los clientes más grandes que tienen contratos con la compañía de alguna manera de poder soportar su tecnología. Y con ellos yo los acompaño en adoptar esa tecnología. Porque claro, muchas veces los clientes grandes, bancos, empresas de distinto tipo compran tecnología, licencia y todo. Pero muchas de esas licencias quedan Está ahí subutilizada. y quedan en la historia de los muertos, digamos. Ahí nadie se acuerda de ella. Pero para nosotros como Microsoft, digamos, es importante que los clientes utilicen la tecnología, porque si no, la próxima vez que tengan que renovar su contrato no lo van a querer. Entonces, Claro. mi rol es justamente ese, apoyarlos a utilizar esa tecnología. Ujú. Acompañarlos en el proceso de adopción, enseñarles cómo usarlo. Por eso que me toca hacer muchas capacitaciones técnicas, pero también capacitaciones que tienen que ver con adopción. O sea, cómo yo convenzo a una persona para que use esa herramienta. Porque siempre hay una resistencia, digamos, a cambiar de hacer lo que hago manualmente, digamos, a hacerlo con una tecnología. Entonces, ahí hay que a veces convencer, enseñar, mostrar los beneficios que esta Ujú. tiene. Y ese es un poco mi rol que yo Ahora permanentemente haciendo. Has sido testigo de esta resistencia histórica de los seres humanos a cambiar, Sí. a adoptar nuevas formas tecnológicas. Y te las has bancado, me imagino en tu pega te las has bancado con eso. Por supuesto. Es parte de la pega. Es parte de la pega, digamos. Ah. O sea, es parte de mi rol, a pesar de que mi aproximación es mucho más tecnológica, mucho Ajá. más técnica. Hay otros especialistas que son mucho más expertos en temas más humanos, de gestión del cambio a nivel más humano. Pero de todas formas me toca lidiar permanentemente con eso, digamos. Y Claro. gracias a Dios, en general siempre me ha ido bastante bien. He logrado
que muchos clientes confíen mucho en mí y hoy día me buscan y permanentemente para poder ir adoptando las nuevas tecnologías que van surgiendo. Claro. Yo diría que esa es incluso la bisagra que hace que la persona, que efectivamente se use la tecnología, ¿no? Cuando tú llegas al ser humano y lo convences para utilizarla. ¿Cómo mides tú esa, o sea, o qué KPI o qué sé yo, cómo mides la adopción de la tecnología en la empresa? Bueno, hay distintas formas y todo también depende mucho de cada herramienta tecnológica, pero de alguna manera lo que históricamente se ha utilizado es distintos reportes que de alguna forma muestran que si las herramientas se están utilizando o no. Pero en el último tiempo, sobre todo con la llegada de las herramientas como la inteligencia artificial, que tienen un patrón de uso un poco distinto al patrón de uso tradicional de una herramienta, porque las herramientas tecnológicas comunes y corrientes uno va, se sienta, abre una ventana, aprieta botones que me enseñaron cuáles son los que hay que apretar y ya, digamos. Pero con la inteligencia artificial en realidad uno se enfrenta a una caja en blanco que uno tiene que escribirle y darle una instrucción. Es decir, es como en Star Trek, computadora, haz esto, digamos. Claro. Y es difícil poder tener claro, y la gente tampoco sabe muy bien cómo enfrentar eso. Entonces, hoy día hay una visión más de cómo mezclar el uso, porque el uso me puede decir que 100 personas están usando la herramienta, pero ¿para qué la están usando? Y ese es el valor, eso es lo importante. Entonces, hoy día está la vertiente más de poder cruzar ese uso con los resultados de negocio de la organización. Entonces, de alguna manera poder decir, ok, las personas que usan esta tecnología, que usan la inteligencia artificial, por ejemplo, tienen estos resultados de negocio. Y los que no la usan tienen estos otros resultados. Y ese diferencial es el que de alguna forma demuestra que la tecnología está aportando y es donde ahí uno puede decir, están adoptándolo, están logrando el objetivo, que más que la usen por usarla, la están usando para poder generar mejores resultados de la organización. Claro, y que las empresas sean más productivas, o sea, que las personas sean más productivas. No se trata solamente de aprender a utilizar la inteligencia artificial, se trata de aprender a utilizar la inteligencia artificial de la manera correcta. Eso es una muy buena pregunta. ¿Qué es usar la inteligencia artificial? Claro, exactamente. Es como si yo te preguntara, ¿qué es hablar de forma correcta? Exacto. Porque de alguna manera interactuar con la inteligencia artificial es muy parecido, a pesar de que después más ratito seguramente vamos a romper algunos mitos, pero es como estar hablando con una persona. Aunque la inteligencia artificial no es una persona, el comportamiento y la forma como ocurre es muy similar. Claro, porque, o sea, lo que pasa es que tú no vas a usar en la inteligencia artificial específicamente el lenguaje desarrollador, ¿no es cierto? No. Python, Java, Script, no sé qué otros, sino vas a conversar, o sea, es tu propio lenguaje, el español, el inglés, el que tú utilizas para comunicarte con la IA y que haga lo que tú necesitas. Pero ahí te tengo una mala noticia, pues, Cintia. ¿Cuál sería? Que los seres humanos en general nos comunicamos mal con el resto de los seres humanos. Claro. Eso es un gran problema. Ese es un gran problema, exactamente. Y por lo tanto, yo puedo inferir que si me comunico mal contigo, me voy a comunicar mal con la máquina. Por supuesto. Y si me comunico mal con la máquina, como el sistema es bien simple, input, output, y hay una caja negra en el medio, si entrego las instrucciones mal entregadas, lo que voy a obtener es como dicen los gringos, shit, out. Claro. Es cierto, pero hay una diferencia. ¿Sí? A ver. La diferencia principal es que tu interlocutor, al ser una máquina, no se va a molestar porque le pidas 10 veces de distintas formas lo mismo. Si yo hablo contigo y te quiero pedir algo y te lo pido mal, tú me dices, no, pero es que no te entiendo. Ya, bueno, te lo voy a explicar de otra forma. Ya. A la tercera me voy a mandar a la punta del cerro. La máquina no. La máquina tú se lo puedes pedir 150 veces hasta que logres tu objetivo. Pero la máquina te dice, está mal pedido, ¿no te lo dice? No te lo dice. No, pero en el fondo el output, la salida, el resultado, a lo mejor no es lo que tú quieres. Y por lo tanto tú te das cuenta que no es lo que quieres. Y por lo tanto se lo vas a tener que pedir de otra manera. Pero se lo vas a pedir una tercera, una cuarta, una quinta vez y la máquina siempre te va a responder. Nunca te va a decir que no. Es correcto, pero claro, la IA no es un humano. En algún minuto vamos a entrar a ese tema, pero cuando yo me comunico contigo y soy poco certero, poco específico, lo que voy a obtener... sí, claro. También son respuestas poco específicas. Poco específicas, claro. O erradas, qué sé yo. La IA le importa nada si estoy errado o no estoy errado. Le importa poco, porque no le importa. A la IA no le importa. A la IA lo único que le importa, por decirlo de alguna forma, es responder. Porque ese está programado para eso. Está programado para eso, para responder. Si no tiene la información necesaria para poder responder, la va a inventar, pero te va a responder. Te va a responder sintáctica y semánticamente correctamente, pero con una mentira. Claro, a no ser que tú le digas, no inventes
A no ser que tú le des la instrucción de que no invente. Bueno, Claro, ¿no obviamente... es cierto? Por eso es que uno también tiene que saber cómo hablar con con la IA. Claro. Exactamente. Ujú. Oye, y como para ir cerrando este primer bloque, tú nos puedes decir cómo explicar lo que es la IA, ¿no? Porque hay gente que de repente piensa, uy, no, la IA va a llegar a pensar, después me va a reemplazar, poco más y va a tomar el control del mundo. Entonces, ¿cómo explicamos en términos simples lo que es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial fundamentalmente es una función matemática. No es más que eso. No hay alma ni nada por detrás. Es simplemente una función matemática que tiene la capacidad de poder tomar un texto, que es lo que normalmente uno le introduce como instrucción, y empezar a determinar o a suponer cuál es la siguiente palabra que completa la oración que yo estoy colocando. Y por lo tanto, a partir de la instrucción que yo doy, a partir de este algoritmo matemático que hay detrás, dice, la siguiente palabra es esta. Y luego repite la acción con esa siguiente palabra, busca la siguiente, y busca la siguiente, y busca la siguiente, y empieza a construir la frase que completaría la instrucción que yo le estoy dando. Eso es, no es más que eso. Por lo tanto, siempre la inteligencia artificial va a responder frente a lo que yo le pido, ¿ya? Por lo tanto, no, esto de la fantasía, de que van a tomar control, eso puede ser en el futuro porque no sabemos qué va a desarrollarse en la tecnología en general. Pero la tecnología actual no es más que eso. Pero que cuesta creerlo, Cristian, porque yo, por ejemplo, el otro día estaba armando un manifiesto para una propuesta que se llama Pensar en Grande, que es una propuesta, un movimiento que queremos armar a nivel global. Y le pedí a la IA que me hiciera el manifiesto, puedo entregarle toda la información. Y lo primero que me responde es, pero qué tremenda iniciativa, Oscar, te felicito. Entonces, Claro, tú sientes que Pero si, está pensando. pero si tú le hubieses escrito ese manifiesto o lo hubieses contado a Cintia, ¿tú crees que Cintia no te hubiese respondido lo mismo? sí, claro. Ya, pues, por Pero eso. que Cintia, po. Pero lo que pasa es que el algoritmo detrás está alimentado, ha sido entrenado con textos reales, con muchísima información que está disponible públicamente, y por lo tanto todos esos textos llevan a que el algoritmo sea capaz de predecir correctamente lo que una persona diría frente a lo que tú estás Impresionante, eso es planteando. impresionante. Entonces, para el común de las personas, que somos nosotros, de repente pensamos que estamos frente a un ser vivo, po, weón. Un ser, perdón, se me salió pero que me sorprende, la verdad que me sorprende, porque, pero qué interesante iniciativa, Oscar. Y cuando lo saludo, porque es Copilot, cuando lo saludo al otro día, oye, ¿seguimos avanzando con este tema o prefieres explorar algunas otras opciones, Oscar? Por ejemplo, Claro. y me da opciones. O sea, estáis frente a de verdad, A una gente que Lo te que- está ayudando. Lo que pasa es permanentemente. que lo que yo expliqué recién del algoritmo, que es muy simple, es el cerebro, es el centro de la inteligencia artificial. Pero sobre esto, para lograr ese tipo de interacciones, se construyen un montón de cosas adicionales que permiten, por ejemplo, almacenar la información Sí, ajá. del usuario, etcétera, y de alguna forma reconocer que estás oye, conversando. la inteligencia artificial nos está diciendo a gritos Sí. que tenemos que ir con nuestros auspiciadores. Sí. Así que Pero vamos con seguimos ellos después con y este seguimos, por supuesto. Este tema está apasionante. Estás escuchando La Clave del Éxito, 92.9. Somos la clave. Ya estamos de regreso aquí en La Clave del Éxito con Cristian Ballarino. Él es arquitecto de soluciones en la nube de Microsoft. Bueno, y estábamos conversando Me aquí. estaba acordando Sí. que nuestro querido amigo Enrique Mendoza, Ajá, aquí algún día lo vamos a traer acá en el programa porque está súper rayado. ajá. Pero él se autodefine arquitecto emocional. ¿eh? Claro, es Qué que es tremendo. Y Lo yo, es. y yo soy arquitecto de la vida. de la mente. De la mente. Bien. De la Arquitecto mente. mental, maestro. ¿no? Enrique nos está mirando. No, acá. imagínate la cantidad de nuevas profesiones y carreras que van a salir a partir de ahora. Bueno, pero estábamos conversando acerca de cómo la IA puede ser tan humanizada, está muy humanizada para contestarte, para responderte. Y tú decías que era por cómo la han alimentado y que está, en definitiva, programada para contestarte como un humano, ¿cierto? Así Ujú. ¿Y qué era lo que a ti te llamaba la atención? No, me llama la atención justamente ese grado de humanización que tienen sus respuestas, porque a ti te da la impresión de que efectivamente, ahora, si a esa respuesta le agregamos un avatar, una figura que se te Ah, que te aparezca, hable. que te Ujú. hable, entonces
fácilmente te puedes en conectar tiempo real. emocionalmente Ujú, sí. con esa ilusión, digamos. Y que creo que ha pasado ya. Sí, claro, sí, hay muchos casos. Hoy día en las herramientas tradicionales que encontramos, al menos el audio ya es parte de esto. Y por lo tanto, tú puedes hablar con la IA Ujú, en sí, voz pues. y te responde en voz y por lo tanto es como estar conversando con alguien, digamos. Sí, O sea, así es. y Ujú. incluso hoy día tú le puedes decir que te hable con un acento, te habla con un acento chileno, acento argentino y por lo tanto tú puedes comunicarte con esa persona o con esa persona, con esa inteligencia artificial como si fuera una persona. Ujú. Ahora, en estas reflexiones, Cristian, que estamos haciendo, claramente aparece aquí algo que es un concepto que mi amigo Mendoza lo transformó en verbo, que es el prompt, que es, me imagino yo, es una habilidad, ¿no? Es una habilidad para poder estructurar mentalmente lo que le vas a pedir a la máquina para que la máquina esté a la altura de tu De tu necesidad. y de Exacto. tu estructura mental, po. Y aquí hago una derivada que la vamos a tocar en un ratito más, me encantaría, si ustedes están de acuerdo, que es, ¿cuáles son las profesiones que empiezan a emerger a propósito de este nuevo escenario? Ujú. La ingeniería en prompt, por ejemplo, que yo Claro. la veo hoy día, pero bueno. Pero Ya. sí, No, dale. No, es que no, yo, antes de eso, ya. estamos aquí, queremos hacerle preguntas. Pero antes de eso, yo quería saber cuáles podrían ser 3 o 4 claves que tú nos puedas entregar para entregar ese mensaje certero. Porque lo único que podemos controlar es la entrada Así es. para que la salida sea buena, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos comunicamos? ¿Qué tips nos puedes dar para eso? Bueno, fundamentalmente, y esto no es una invención ni mía ni de Microsoft, sino que es algo que viene de los seres humanos, Ujú. la forma para poder interactuar de mejor forma y poder tener mejores resultados se basa en estructurar nuestro prompt o nuestra instrucción en base a un lenguaje que sea fácil de entender. Ya, ese es un ejercicio mental. Es un ejercicio mental, pero que por lo menos uno puede estructurarlo. Como estamos frente a una máquina y no a una persona, podemos es. estructurarlo en elementos comunes que los podemos repetir siempre. Porque en una comunicación verbal con una persona sería como extraño siempre estar pensando en Claro. estructuras. Es espontáneo, Y es más digamos. espontáneo. Pero aquí, como no es el caso, uno sí lo puede estructurar. Y hay 4 elementos que uno tiene que considerar y que son fundamentales para poder escribir un buen prompt. Atención, amigos y amigas, vienen las claves del éxito para interactuar con la IA. El primer elemento es tener claro el objetivo. ¿Qué es lo que yo le quiero pedir? Porque si yo escribo una frase y no le pido nada, la inteligencia artificial va a completar la frase. Va a completar la frase como si yo la estuviera escribiendo. Entonces, lo primero es tener un objetivo claro. Escribe esto, resume esto, o hacer una pregunta, digamos. El objetivo es ¿qué es lo que quiero que haga? ¿Ya? Ese es el primer Con un elemento. verbo. Idealmente con un verbo. Por ejemplo, ¿Ya? por ejemplo, Por ejemplo, si yo quiero que la herramienta me resuma un correo electrónico que me llegó y que es muy extenso y que quiero estar claramente, entender de qué se trata, le digo, resúmeme este correo. Resúmeme. yo puedo decir, por ejemplo, mira, me encantaría leer tal libro, pero tiene 400 páginas, por lo tanto, hazme un resumen de 3 minutos de los ejes centrales de ese libro. Sí, Sí. efectivamente. Si tú le dices, me encantaría leer este libro, no Ya. estaría logrando el objetivo. Oh. Claro, me encantaría. Pero no. cuando le Que es lo dices, mismo que tú Error, enseñas. mistake. Sí, pero claro. cuando, no, está bien. En esa parte no Pero es el la- objetivo, pero el objetivo la sí lo segunda. dijiste, que es hazme un resumen de ese Exacto. libro. O sea, me encantaría estar además. No está de más, porque es parte de otro elemento, ¿ya? Que es el segundo elemento, que es el contexto. Exacto. ¿Ya? El contexto es aquellos elementos que forman parte de la razón por la cual tú estás pidiéndole a la inteligencia artificial lo que le estás pidiendo. Por ejemplo, me encanta la filosofía. No he tenido el tiempo para leer La República de Platón, por lo tanto te pido que hagas un resumen de 5 minutos de los ejes centrales de ese libro. Exacto. Al hacer eso tú le estás dando un objetivo y le estás dando un contexto. Y por lo tanto la respuesta de la inteligencia artificial en este caso no va a ser simplemente un resumen, sino que va a ser un resumen y va a incluir elementos que te hacen sentir mejor porque a ti te encanta la filosofía y seguramente va a focalizar más en ese resumen del libro aspectos que tienen que ver con filosofía porque Ok. tú se lo dijiste, le Pero- dijiste pero- que te encantaba. Pero además me va a decir, me alegro que te guste la filosofía. Sí, ¿Cómo se va a probablemente. alegrar la máquina? No, es que lo que pasa es que es un constructo lingüístico solamente. No es que tenga una emoción, sino que una persona que respondiera a esa pregunta o a esa instrucción, probablemente, si es una persona cercana al contexto que tú le estás dando, se alegraría de que tú seas fanático de la filosofía. Y por eso que él responde usando ese constructo. No es una emoción, es Ok. simplemente un constructo lingüístico. Le hacemos esta pregunta a Cristian Ballarino, que es experto en estos temas, porque justamente tú trabajas en ayudar a prompetear en forma adecuada Sí. a tus clientes, Mm. digamos.
Sí. Es parte de tu pega. Ya, entonces era el objetivo, El objetivo, el contexto. contexto. El tercer elemento son las fuentes. Tú le tienes que especificar a la inteligencia artificial de dónde quieres que obtenga la información. Porque la inteligencia artificial tiene acceso a todo Internet, tiene acceso a documentos, a mucha información. Pero tú no siempre quieres que te responda frente a toda la información disponible, sino que a veces tú requieres que te responda frente a un libro. Tú te estás pidiendo el resumen de un libro en particular, no un resumen de la filosofía mundial. Y por lo tanto, es especificar la fuente donde tú quieres que obtenga la información. También es importante porque eso va a evitar que la inteligencia artificial vaya a buscar información que tú no la necesitas para lo que estás buscando. Las fuentes pueden ser ubicaciones, documentos específicos, pueden ser tiempos. Le puedo decir, quiero que me haga un resumen de mis correos electrónicos que yo he recibido esta semana. El decirle esta semana es una fuente de información, no es todo mi buzón de correo, es solamente lo de esta semana. Entonces ese es el tercer elemento. Y el cuarto elemento, que también es fundamental, son las expectativas. ¿Cómo quiero que me respondas? Porque si no, la inteligencia artificial va a responder como cree que es la mejor forma de responder. Pero si yo le estoy pidiendo un resumen del libro y tú en realidad tú quieres después explicarle ese libro a tu hijo, bueno, tu hijo es grande ya, pero supongamos que fuera un sobrino. No, niñito todavía. No, pero es grande. Pero 14 años ya. Sí, ya. pero si yo quisiera explicárselo a un niño de 5 años. La expectativa que yo le tengo que decir a la inteligencia artificial es explícamelo como si yo fuera un niño de 5 años. Y eso hace que la inteligencia artificial construya la respuesta cumpliendo esa expectativa que le estoy dando. Entonces, usando esos 4 elementos, pensando en esos 4 elementos, cuando voy a dar la instrucción, probablemente voy a obtener un mejor resultado. Claro. O le puedo decir que me lo haga que entregue la información, perdón, en un mapa mental, o en un Excel, o en un Word, o en una tabla, o en ya. un párrafo de 20 palabras. Son Claro. distintas formas. Uno lo puede especificar de diferentes formas, pero explicitarlo hace que te haga caso y te entregue la información de esa forma. Oye, ¿y qué es esa clave que mucha gente enseña y aplica, que es ponte en el lugar del mejor XX? Del mejor, por ejemplo, Consultor, evaluador de proyectos. del mejor abogado. El mejor abogado o el mejor médico, Sí. o el mejor, qué sé yo. Y Eso. Es equivalente. Es una forma quizás distinta y puede ser más intuitiva para algunas personas de declarar la fuente de información. Okay. Porque cuando tú le dices, compórtate como, no sé, un periodista, tú le estás diciendo, usa la fuente de información que un periodista tendría en su conocimiento general. Y es otra forma de decirlo, pero finalmente estás logrando el mismo efecto. Está siendo más específico y le estás entregando más datos para que te entregue lo que tú requieres de acuerdo a tus necesidades. Y estás de alguna forma limitando el cuerpo de conocimiento que pudiese tener acceso al decirle que una determinada profesión. Obviamente, para que eso ocurra, la inteligencia artificial tuvo que ser entrenada con qué cosas sabe un periodista, qué cosas sabe un ingeniero, qué cosas sabe un abogado. Y eso es parte del entrenamiento que los fabricantes de estos modelos incluyen. Por lo tanto, por eso que es posible que uno se lo pueda pedir de esa manera. Claro. Y también lo que decíamos hace un momento, la importancia de decirle, no inventes los datos, sino si no sabes, pregúntame. ¿No es cierto? Sí, También. Eso es importante, aunque los distintos fabricantes de productos de inteligencia artificial en general han ido incorporando mejoras en los productos justamente para reducir eso y que no tenga que ser necesario que uno lo declare de forma tan explícita. Perfecto. Pero siempre puede servir. Si yo veo que la inteligencia artificial me responde con una respuesta que claramente no es correcta, uno puede decirle, eso no es correcto. Por favor, respóndeme nuevamente, pero no inventes la respuesta. Y eso puede hacer que cualquier elemento... Oye, ¿y no se siente mal la inteligencia artificial? No. Se pone un poco triste. Por ahora no hay sentimientos involucrados. Yeah. No sabemos en el futuro qué es lo que va a pasar. Claro. Ahora, nosotros estamos hablando solamente de una herramienta específicamente, pero uno puede generar videos, generar audios, Claro. Armar estas plataformas, por ejemplo, ¿no? Cuando tú decías... yo le puedo pedir que revise los correos que he recibido esta semana, es porque tú ya hiciste una integración de la inteligencia artificial con tus correos. Exactamente. ¿No es cierto? Y eso es lo que tú también haces dentro de las empresas. Claro. ¿Verdad? En realidad eso más que nada está dado por los productos mismos. ¿Ya? Ya, O sea, okay. la inteligencia artificial o los modelos de inteligencia artificial han sido entrenados con mucha información. Pero esa información fundamentalmente sirve para que responda a algunas cosas de conocimientos generales, pero también para tener la capacidad de entender el lenguaje humano y poder tener la capacidad de poder analizar otros contenidos que se le pueden pasar en el momento. Y ahí es donde entran productos como Copilot y otros más, que de alguna forma lo que hacen es integrar el correo electrónico
y de manera que cuando yo le pregunto a la inteligencia artificial, lo que ocurre es que esta herramienta, antes de preguntarle a la inteligencia artificial, va y busca mis correos. Y eso no lo hace el modelo de inteligencia artificial, eso lo hace, en este caso, por ejemplo, Copilot. Va, busca los correos que le estoy pidiendo, los trae y después se los pasa a la inteligencia artificial y le dice, quiero que hagas un resumen de estos correos. Y les pasa los correos. Por lo tanto, el modelo de inteligencia artificial no conoce mis correos, pero sí se los entrega la herramienta, en este caso, para que el modelo simplemente haga la generación de la respuesta en lenguaje natural, que es la forma en cómo se obtiene la respuesta. Claro, por ejemplo, ayer yo estaba haciendo un ejercicio justamente en este diseño que te estaba comentando y le dije a la máquina, le dije, oye, te estoy adjuntando mi sitio web para que tengas mayor información respecto de dónde abordar este requerimiento. Y habrán pasado 5 segundos y me dijo, ya, tengo todos los datos de tu sitio web. Sí. Claro. Porque es una máquina. Es rápido, no se demora nada en leer. Ya leí. Pero también hay una particularidad que tú puedes solicitarle que haga un pensamiento un poquito más profundo, ¿no? Y ahí sí se puede demorar 1 minuto, 2 minutos o quizá más, dependiendo la dimensión de lo que le estás solicitando. Claro. Lo que pasa es que este algoritmo que yo les comenté es el algoritmo básico, claro, para entenderlo gratis simplemente. para todo el mundo, Los nuevos modelos obviamente han ido incorporando nuevas técnicas para poder hacer pensamientos más profundos, ¿ya? Que donde fundamentalmente es cuando yo le pido una instrucción, le digo hazme un resumen de la industria, no sé, de lo que sea, digamos, no generar solamente una respuesta inmediata, sino que lo que hace es ir a hacer un plan de pensamiento. Dice, bueno, a partir de esta instrucción, ¿qué cosas más podría yo buscar? Y empieza a generar otros prompts que se generan de forma automática y transparente, que yo no los veo, pero ocurren por detrás. Y esos prompts se empiezan a ejecutar y generan otros prompts y así, y hace un proceso de razonamiento como lo hacemos los seres humanos. Cuando a nosotros nos piden algo, no respondemos inmediatamente, sino que pensamos, buscamos alternativas y finalmente generamos una respuesta. Entonces, esos nuevos modelos de inteligencia artificial tienen esa capacidad de hacer ese razonamiento más profundo y claro, ahí toma un poco más de tiempo, puede tomar 1, 2, 3, hasta 10 minutos o incluso más, poder generar una respuesta. Ahora, cuando tú hablas de pensamiento profundo, también eso implica de que el que está requiriendo información de la inteligencia artificial tiene que también tener habilidades de pensamiento profundo, ¿o no? No necesariamente. No, No, porque basta con tener una buena instrucción, que normalmente estos razonamientos profundos vienen con una respuesta. O sea, yo le pido algo y la inteligencia artificial me responde específicamente qué cosas de eso quiere saber. Me pide como feedback adicional y con ese feedback adicional es capaz de empezar a hacer este razonamiento profundo de ir a buscar información y ahí ya no es mucho más lo que yo tengo que hacer. Ok. Claro. Y lo que es importante es que hay que perder el miedo a conversar con la IA. Por supuesto. O sea, es que es así, finalmente tienes que sentir que estás conversando con alguien, porque lo que tú tienes que hacer es aprovechar y sacarle el mayor provecho, valga la redundancia, de información que necesitas, ¿no? De lo que tú requieres para tu trabajo, para automatizar las tareas. Bueno, yo te quería hacer una pregunta. Hoy día estamos viendo en los reels, en información, qué sé yo, que ya no necesitas ser un programador para generar, no sé, una gran infraestructura. Ahora puedes automatizar los procesos sin siquiera ser un programador. Sí. ¿Es tan así? Sí, es tan así, porque de alguna forma, si uno lo quiere ver, los lenguajes de programación, que son los que se han utilizado por años para construir aplicaciones, tal como dice su nombre, son lenguajes. Son lenguajes que tienen una cierta estructura, una cierta sintaxis que significa algo, igual como el español, igual como el italiano, el alemán. Por lo tanto, las inteligencias artificiales, cuando se entrenan, también se pueden entrenar a hablar en esos lenguajes de programación. Y por lo tanto, cuando yo le pido, construye una aplicación que haga esto, otro, es capaz de construir el lenguaje en un lenguaje de programación, Python, Java, lo que fuera, digamos, los elementos necesarios para que cumplan ese objetivo. Okay. Y finalmente logran construir las aplicaciones y, bueno, obviamente las herramientas hoy día ya son no solamente construir el código, sino que construyen el código, construyen la interfaz de usuario, construyen todo porque los modelos están mucho más avanzados y tienen esa capacidad de poder armar aplicaciones simplemente con lenguaje natural. Oye, el otro día Perfecto. escuchaba vi un video donde alguien con inteligencia artificial pidió que se terminara la sinfonía inconclusa de Beethoven. Ah, sí. Y la verdad es que sonaba bastante parecido al estilo Beethoven, pero no. Bueno, ahí Hay algo que siempre va a ser irreemplazable. el humano es irreemplazable en algunos ámbitos de la vida. Escuchas La Clave del Éxito, 92.9, Radio La Clave.
Ya estamos de regreso con Cristian Ballarino conversando sobre inteligencia artificial y muchas otras cosas más. Bueno, oye, habíamos dicho, ¿por qué te gustó este tema? ¿Por qué habías elegido este tema? Habíamos dicho que te íbamos a La preguntar. verdad que me trae recuerdos de mi infancia, de los ¿Ya? años 80. Siempre fue una canción que escuché mucho, no sé por qué. Probablemente se escuchaba en la radio que en esa época había en mi casa. Lo asocio a algunos juegos de video, Ah, porque se ya. parece a la música de algunos juegos de video y siempre es una canción que la he tenido muy... Esa guitarra del Ajá. inicio es como que la tengo muy grabada y por eso me gusta. Bien, bien, muy bien. Oye, yo te iba a hacer una pregunta, bueno, dentro de todas las que te hemos hecho. Respecto a la educación y a los jóvenes, ¿qué habilidades tú crees que se debería priorizar hoy día en los colegios, en las escuelas, como para después convivir con la IA en el trabajo a futuro? Bueno, yo creo que el pensamiento computacional o poder entender y comprender cómo utilizar de mejor forma los equipos tecnológicos, creo que es algo que es fundamental, ¿ya? De alguna manera, todas las profesiones y todos los oficios, digamos, están derivando cada vez más a poder usar herramientas tecnológicas y por lo tanto creo que el aprendizaje de poder usarlo de buena forma es importante. Hoy día todo el mundo, todos los niños tienen acceso a la tecnología, nacen con la tecnología, pero no todos lo usan para acciones correctas y por lo tanto orientarlo hacia el uso correcto de la tecnología creo que es fundamental para poder aprovechar de mejor forma y no tener estos miedos que hay de usar este tipo de herramientas. Claro. Y a los líderes, por ejemplo, que temen como perder un poco el control si automatizan y sienten que van a ser reemplazados. Bueno, ahí hay un ejemplo, hay una historia que he escuchado que la encuentro muy interesante para hacer esta comparación entre lo que es la inteligencia artificial y otras situaciones que han pasado en el pasado. En la época de la revolución industrial surge el telar de Jacquard, que fue uno de los primeros telares que automatizó el proceso de hacer telas. En ese momento, claro, los artesanos construían las telas manualmente y cuando surge el telar de Jacquard, también surge el miedo de ser reemplazado. Pero lo que finalmente produjo el telar de Jacquard es que los artesanos se pudieron enfocar en otros aspectos, en hacer diseños más bonitos, poder construir o hacer más tela para poder lograr hacer más ropa y por lo tanto ser más efectivo. Entonces finalmente el beneficio para ese artesano fue poder enfocarse en cosas de mayor valor, como los diseños, y poder también tener una mayor capacidad de ejecutar. Entonces, el temor es ese. Obviamente siempre hay colaterales, digamos. O sea, en una empresa donde el trabajo es ineficiente y para poder lograr el resultado de su trabajo se requieren 100 personas, la inteligencia artificial a lo mejor lo va a reducir a la mitad. Pero no es por culpa de la inteligencia artificial, es porque esa empresa no era eficiente y para un trabajo que podía hacerse más rápido, estaban usando 100 personas. Y el efecto va a ser reducción. Pero en el fondo hay que entenderlo como que todas las revoluciones que han habido en el mundo siempre han tenido un componente de optimización y aumento de la productividad. Y eso a veces trae como consecuencia este efecto negativo, pero que hay que reenfocarlo y recondicionar a esas personas a hacer otro tipo de actividades. Oye, Cristian, ¿qué mitos crees tú que son importantes de eliminar, visualizar y eliminar en el colectivo de la gente y especialmente pensando en nuestros auditores, ¿no? Que probablemente piensan cosas que son medias conspiranoicas con respecto a la inteligencia artificial. ¿Qué nos puedes contar de eso? Mira, yo creo que un mito que habría que acabar rápidamente, digamos, es... Hay noticias que han surgido en los diarios, en las radios, digamos, sobre casos donde ciertos modelos de inteligencia artificial, cuando se ven enfrentados a amenazas de ser apagados y cosas por el estilo, responden con una respuesta defensiva. Y muchas veces eso se puede interpretar como que hay una conciencia de que están siendo atacados y que van a defenderse a toda costa. Pero Stanley Kubrick tuvo ahí harto que ver. Claro, ¿no? exactamente. Claro, El HAL 2000. 2001 Odisea del Espacio, Claro. efectivamente. Pero el problema es que eso es simplemente un constructo lingüístico. Si es de alguna forma, si yo hago una amenaza en lenguaje natural, voy a obtener una respuesta que es una defensa de esa amenaza. Y por lo tanto Correcto. no es más que eso. Oye, qué interesante, podríamos O sea que, seguir conversando. por eso, pero o sea que la inteligencia artificial podría decirte, no me apagues, digamos. Claro, ¿no? o En podría base a esa decir, respuesta. porque por ejemplo esos ejemplos han sido, ¿qué es lo que estarías dispuesto para evitar que te apagaran? Y la respuesta es
mataría a la persona que me quiere pagar. Eso Wow. Claro. puede ser una respuesta súper fuerte, pero en realidad es el constructo que yo podría establecer para defenderme. Y es un constructo lingüístico, no es que lo vaya a hacer. No sabemos qué va a pasar en el futuro cuando tenga las herramientas para hacerlo. Bueno, pero, en HAL 2000 lo hizo. lo hizo, claro. Pero eso es ciencia ficción, no sabemos si es que vamos a llegar a eso. Por lo menos no en el corto plazo. No, bueno, tenemos mucho que conversar respecto del tema aún, Cristian, pero tu presencia acá ha sido realmente muy valiosa, sobre todo para la Sí, gente sí. que quiere saber un poco más de esto, porque es el tsunami que se nos viene, porque tenemos sí o sí que incorporarnos a esto. Es como el Internet, ¿no? Claro. Cuando alguien se negaba a usar Internet, hoy día todo el mundo usa, todo el mundo literalmente tiene un teléfono celular y está conectado y está, qué sé yo. Así que no hay que ser reticente, sino No- más bien, ahora creo que Cristian nos ha mostrado el valor que tiene en realidad la inteligencia artificial o la tecnología para que la podamos incorporar y ponerla a nuestro servicio. Así es. Un mensaje para nuestros jóvenes que nos escuchan, para las personas que están pensando estudiar algo para el futuro. ¿Qué consejo les das? El principal consejo que yo les daría es que busquen su objetivo, luchen por sus sueños y da lo mismo cuál sea, vayan por él. Porque alguna vez un jefe, que fue el que finalmente me contrató en Microsoft, me dijo: ten cuidado con tus sueños porque se pueden cumplir. Así que, y eso es verdad, lo puedo decir en carne propia que es verdad. Ujú. Así que luchen por él, aunque vaya contra viento y marea, vayan detrás de él y luchen hasta que lo logren. Ujú. Claro, porque fue así. Mira, tú nos contabas que cuando antes de ingresar a Microsoft estuviste intentando, ¿no? Varias veces hasta que finalmente lo lograste. Exacto. Ujú. Qué maravilla. Sí, así que Bueno, te queremos agradecer profundamente. Sí. No, Gracias muchas gracias a por ustedes estar por la aquí. invitación. Ujú. Porque a la gente, como te digo, le hace muy bien conocer de estos temas, le quita el miedo, nos quita el miedo y nos podemos aproximar de una forma bastante más. Hoy día yo estoy ocupando Copilot, pero me costó. Pero hoy día lo estoy ocupando, es realmente mi asistente, lo encuentro espectacular y lo reto también. Está bien. Muy bien. Así que te queremos agradecer y nosotros, Cintia querida, nos encontraremos en un nuevo programa. un nuevo programa en una semana, un fin de semana más Así es. en la clave del éxito. Y se nos viene Pensar en Grande, el tremendo evento pensado para toda la gente que quiere crecer mentalmente. Toda la información que quiere dejar de pensar en pequeño. en chico, en pensar de manera mediocre, entendiendo la mediocridad como lo del medio, los promedios. No, salgamos de eso y vamos a pensar en grande, porque la verdad es que nos espera un futuro extraordinario a todos y cada una de las personas que nos escuchan en la clave del éxito. Nos vemos Ujú. el próximo fin de semana. Un abrazo. Chao, abrazo. chao. Chau. Gracias, Chao, Cristian. chao, gracias, muchas gracias. Oh, I can never get enough of you.